Nuevamente, buen día, iglesia. Amén. Vámonos a la primera carta a Timoteo. Estamos estudiando versículo tras versículo esta carta. Dios mediante, la siguiente semana acabamos ya esta carta. Hoy viene a ser la penúltima clase o enseñanza de esta carta. Ya estamos, hoy desarrollamos el versículo 17 al 19 y al final, la siguiente semana, tenemos el encargo final que Pablo va a dar a Timoteo. No sé si usted ha seguido la secuencia, ¿sí?, de esta carta, el estudio de esta carta. Realmente hay mucha enseñanza en lo que hemos ido aprendiendo todos los domingos que estamos llevando. Ahora vamos a leer antes el versículo 17 al 19 para ver qué es lo que vamos a llevar hoy día, ¿sí? Cuál es el asunto que ahora trae Pablo después de esa hermosa doxología que dio en el versículo 15 y 16, te acordarás el anterior domingo. Luego de decir a Timoteo que tenemos que pelear la buena batalla de la fe y debemos pelear esa batalla de la fe, tenemos que aprender a echar mano de la vida eterna. Les he enseñado aquello. Tenemos que conocer más al Señor en intimidad, ¿sí? Conocerlo, porque eso nos va a ayudar a enfrentar situaciones que cada uno puede enfrentar en la vida. Quizá tú ahorita no estás enfrentando algún problema o alguna situación, pero tenlo por seguro que en un momento de tu vida la vas a enfrentar. Si tú te imaginas, por ejemplo, ahorita por ejemplo tus papás están vivos, de muchos de ustedes, ¿sí? Tú sabes que un día van a morir, y quizá tú estés vivo para aquello. ¿No veo, no? ¿Sí? Quizá tú estés vivo. La naturaleza dice que los hijos deben enterrar a los padres, ¿no? Pero a veces los padres entierran a sus hijos. Entonces, cuanto más conozcas del Señor, ¿sí?, mejor vas a poder enfrentar las circunstancias, porque estamos viviendo en un cosmos de maldad. El mundo significa cosmos de maldad. Situaciones, los males que vienen a este mundo siempre están y van a estar. ¿Me entiendes? Quizá tu esposo te va a dejar, o quizá tu esposo te va a engañar, o quizá tu papá puede morir, tu mamá, tu abuelo, o a un ser querido, una enfermedad puede venir. ¿Te das cuenta? Mientras más conocemos nosotros del Señor, ¿sí?, eso nos ayuda a pelear esta buena batalla de la fe. Por un lado, la fe salvadora ya la tenemos, ¿sí? Por otro lado, debemos crecer en la confianza en Dios. Cada día debemos confiar más en Dios. Y por otro lado, tenemos que ir obedeciendo más todo lo que es la palabra de fe que predicamos cada día. Entonces, cuando venga el día malo, como dice en Efesios capítulo 6, ¿sí?, estemos nosotros, ¿qué cosa? ¿Sí? Preparados, ¿no es cierto?, para la batalla, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí? Hay una lucha que todo cristiano tiene que pelear. Vuelvo a repetir, quizás no estás peleando ahorita una situación, pero yo te aseguro que en un momento de tu vida vas a pelear. Y si tú cuando uno no es cristiano, tiene una manera de ver a Dios, ¿no es cierto? Cuando uno eres cristiano, tienes tu manera de ver a Dios. Tienes una manera de ver las circunstancias. Y tienes una otra manera de ver a los demás, a las demás personas. Pero cuando uno conoce a Dios y empieza a andar en las Escrituras, conocer las Escrituras, tiene que cambiar esa manera de ver, ¿sí?, en relación a ¿qué? A Dios. Yo te aseguro que tu forma de pensar en relación a Dios es distinta ahora que cuando no eras creyente, ¿o no? Porque has conocido más a Dios. ¿Te das cuenta? Has cambiado tu manera ya de pensar en relación a Él. De la misma manera, cuando pasamos circunstancias duras o adversas, difíciles en esta vida, ¿sí?, antes de conocer a Dios, bueno, podías enfrentar de una manera. Pero después de que conoces a Dios, ya enfrentas de otra manera las circunstancias. Eso debería ser. ¿Me entiendes? Y la misma situación cambia nuestra manera de ver. A veces creemos que antes de ser creyente veíamos, ¿no?, el mundo como, bueno, el mundo se nace, se crece, se reproduce y se muere, ¿no? Como las plantas, el ciclo vital. ¿No veo o no? Pero ahora que eres creyente ya ves de distinta manera. Tú ya entiendes, ¿sí?,
que el hombre ya no tiene un final. Tiene un final así del cuerpo físico, pero el hombre ya llega a ser un ser eterno, ¿sí? Y la Biblia me dice, Jesús me dice, no lo digo yo, ¿sí?, que debemos estar preparados, ¿sí?, para llegar al lugar donde Dios nos ha, en su providencia, en su soberanía, Dios nos ha mostrado dónde vamos a pasar toda la eternidad. Y solamente la Biblia nos muestra dos lugares, ¿no? El infierno o el cielo. Al cielo no se va por buenas obras, no porque seas buena gente, no porque seas buen creyente o porque hayas dado todo tu dinero a la iglesia, no se va porque es un don de Dios. Solo que necesitamos creer en Jesucristo, pero hemos dicho que el creer en la Biblia, ¿sí?, no es como creer en Simón Bolívar, sino el creer en la Biblia, en el griego, no solo es creerlo, sino seguirle a Él, ¿sí? Ya está inmerso que nosotros creemos que Jesús nació, ¿no?, creció, murió por nosotros, resucitó, ¿sí?, tomó nuestros pecados, ¿sí?, en Él, y a través de Él nosotros tomamos vida eterna. Entonces creer es decir, yo quiero seguirte a ti. Por eso el Señor siempre hacía énfasis, ¿sí?, a aquellos que querían seguirle, y les decía, no es fácil ser creyente, no es fácil ser creyente, ¿sí?, no es fácil. Pero es lo mejor, dice la Biblia, ¿no es cierto? Es una noble lucha que tenemos cada día. Ahora, cuando entramos a la sección que hoy vamos a estudiar, de los versículos del 17 al 19, aquí ya Pablo está hablando, o sea, está dando una orden a Timoteo, ¿recuerda? Su hijo en la fe, ¿sí? Tenía un mandato apostólico, Timoteo, y no le está diciendo que él sugiera algo. Aquí le está diciendo, manda esto, o sea, manda, en la Biblia, ¿qué es? Ordena esto, ¿sí? Manda esto. ¿A quiénes? Fíjate lo que dice el versículo 17, voy a leer solamente, después vamos a ir desarrollando. A los ricos de este siglo, dice, manda, ¿sí? No le está diciendo, sugiéreles, vuelvo a repetir, no les está diciendo, a ver, háblales, no, manda, que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si tú te das cuenta, aquí ya se está hablando de algo, de dinero, ¿sí? Ya no está hablando a aquellos que querían ser ricos, como hemos estudiado en el capítulo 6, ¿sí?, a esos que tenían en su corazón, ¿sí?, la motivación de querer ser ricos a toda costa. Aquí ya se está dirigiendo a personas que son ricos, porque ahí en la iglesia, en Éfeso, en ese tiempo, Éfeso era una ciudad tremendamente opulenta, ¿sí?, había mucho movimiento comercial, y dentro de la iglesia en Éfeso, ¿sí?, como en otras iglesias, ¿sí?, hay personas que son ricas, no que quieren ser ricas. Vuelvo a repetir, ¿sí? Porque aquí está hablando a quiénes, a los ricos. Ahora, ¿quién es rico? Ya les vuelvo a repetir. Rico es aquel que tiene más allá de lo que necesita. Si yo viera con mis ojos, diría, usted es rico. O sea, yo vivo como rico. Si tú ves aquí, ¿sí?, yo vivo como rico porque incluso hasta pan tengo endurado ahí. O tengo siempre hay comida, ¿sí? Habrá momentos en que quizás hasta busco hasta monedas para comprar un medicamento, ¿sí? Habrá momentos, pero no siempre es así, ¿me entiendes? O sea, pobre es aquel que realmente no tiene ni para comer, ¿sí? Pobre es aquel que quizá está ahí en las calles durmiendo, quizá pobre es aquel que no tiene realmente dónde cubrir sus necesidades biológicas, el techo, la comida, ¿sí? Ahora, depende de cómo tú lo ves, ¿ok? Pero aquí está hablando a esos ricos, que hay ricos, ¿sí? Hay ricos que tienen más allá de lo que necesitan, pero hay un problema en ellos, ¿sí? Cuando uno es rico, siempre tiende a ser orgulloso, altivo, soberbio, ¿me entiendes? Y por más que sea cristiano, la humildad no está en él. No está en él. ¿Por qué? Porque es difícil para un rico ser humilde. Cuanto más dinero tienes, más soberbio eres.
más altanero eres, más altivo eres. ¿Te das cuenta? Y hay un problema allí que Pablo está viendo en estos versículos, después de hablar de hacer esa doxología del versículo 15 y 16, hay todavía dos deberes que Pablo quiere encargar a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Ya habíamos hablado, ¿te acuerdas? Algunas consideraciones respecto al dinero. ¿Sí? Ahora, una cosa que siempre tenemos que recordar, Jesús habló mucho de los bienes, de dinero, de la mayordomía. ¿Me entiendes? Porque era un referente para ver si realmente el creyente estaba listo para ser un siervo de él. Porque el dinero en sí, si tú ves, o sea, como dije alguna vez ya en anteriores enseñanzas, prácticamente podríamos decir que el dinero, en un sentido, es vida, ¿no? O sea, vida, ¿por qué? Porque todos de alguna manera, o sea, todas las personas, la vida entera, pasamos consiguiendo dinero. Para comer, para vestirnos, aún para disfrutar algunas situaciones. No hay día que el hombre busque ¿qué cosa? Dinero. ¿Sí o no? Dinero necesitamos para esto, dinero necesitamos para aquello, dinero necesitamos para todo. El ser humano se mueve en función a dinero, o sea, ¿o no es así? Digo, yo no, el Señor me va a dar, el cielo va a caer, ¿no? No ves, como les decimos a nuestros hijos, oye, ¿por qué tanto gastan? No tengo un arbolito ahí atrás donde sacude y sale dinero, decimos eso alguna vez, como una ilustración, ¿no? Para tener dinero tienes que trabajar. Y muchas veces el trabajo es duro para ganar algunos pocos pesos, no es tampoco fácil, ¿sí? Pero hay un problema en el hombre, ¿sí? El problema del hombre es como te cuesta tanto ganar el dinero, te cuesta también, ¿qué cosa? Dar, ¿entiendes? Te cuesta dar. Y aquí en esta iglesia de Éfeso hay dos problemas, o sea, grandes. Unos, ¿sí? Bueno, la mayoría, podríamos decir, hay un sentimiento en ellos. Aman el dinero. Hay muchos que quieren enriquecerse, y está hablando más a los pastores, ancianos, obispos, ¿sí? Que su motivación es hacer dinero, usar la religión para hacer dinero. Pero Pablo también ve que no solo los pastores tienen un problema, sino que dentro de la grey, o sea, dentro de la iglesia, hay personas que tienen dinero. O sea, no quieren ser ricos, ya son ricos. Entonces Pablo va a escribir eso, va a mandar a Timoteo y les va a decir, mandales a esos, es como si Álvaro fuera rico, ¿ya? Pongamos, estamos poniendo una idea, ¿no? Rico pero rico, no estoy hablando, es que en su calidad es rico en cierta manera, pero hay personas que son realmente ricas, o sea, tienen mucho dinero, tienen a disponibilidad dinero. Y Pablo les va a decir, a estos, sí, diles que no sean. Hay tres cosas que tienen que tener cuidado estos tres, que vamos a desarrollar en estos versículos, ¿sí? Que no sean altivos, les dice, ¿sí? Que sepan entender y gastar el dinero en cosas de la iglesia, ¿sí? Que no se confíen en sus riquezas. Cuidado, porque la riqueza un día puede ser rico y al siguiente día puede pasar algo y puedes perderlo todo, ¿sí? Entonces, ya habíamos establecido antes, ¿te acuerdas? En una enseñanza, que no es malo tener dinero. La Biblia no condena el tener dinero, porque el dinero es amoral. ¿Qué significa esto? En otras palabras, no es bueno ni es malo. Cuando Nobel hizo la dinamita, él pensó más para el bien. ¿Sí? El dinero es como dinamita. Con eso puedes construir puentes, hacer carreteras, abrir caminos, ¿no es cierto? Pero también con dinamita puedes matar, puedes destruir. El dinero es así, ¿me entiendes? Es amoral. No es bueno, no es malo. Depende cómo tú ves el dinero. Ahora, vuelvo a repetirte, no digas, en esa iglesia enseñan que hay que ser pobres, humildes. No es así. Ahora, sí en la Biblia, por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 7, dice, Jehová empobrece y enriquece, ¿sí? Abate y exalta.
¿sí? Hay prerrogativas de Dios que hace. Pero si tú te vas a todo el conjunto de la palabra, ¿sí? Dios quiere que gocemos de las cosas que tiene este mundo. ¿Qué cosas? A ver, ¿el sexo es bueno en la Biblia? Sí, dentro del matrimonio. ¿Quién lo pervierte el sexo? El hombre. ¿Qué? ¿El dinero, las riquezas son buenas? Sí. ¿O no quiere usted tener dinero? Si usted tenía dinero, yo sé que si no amara el dinero, obviamente, ¿no es cierto? Si usted tuviera dinero, diría, pastor, ¿qué tal si compramos un lote de 50,000, 60,000? No, o sea, estoy hablando así, para que entiendas. Y hacemos un galpón, un baño aquí para los niños ahí, tenemos ministerio de niños, de todo eso. Si tuvieras dinero y no tuvieras amor al dinero, creo que lo harías. Sí, yo creo que lo harías, si no tuvieras amor al dinero. ¿No es cierto? ¿Es bueno tener dinero? Sí. ¿Me entiendes? Puede ayudar. Como estos que están en la iglesia de Éfeso les está diciendo, ¿sí? Más allá de tener cuidado con la familia, el tener dinero puede ayudar a que esas viudas, ¿te acuerdas de todos los capítulos? Tienes que estar en todo el contexto. Esas viudas que no tienen, si tú tienes dinero, ayúdalos. A esos ancianos, a esas hermanas. Si tú tienes dinero, sí, atiende a ese pastor que enseña y predica. Porque no toda la iglesia tiene dinero. Pero si tú tienes dinero, sí te das cuenta que tener dinero no es malo, sino cómo tú lo usas. Y Pablo no está diciendo a estos ricos, estoy dando el contexto, le está diciendo, no, es malo tener dinero, así que vendan, regalen todas las cosas que tienen. No está diciendo eso. Les está diciendo cómo deben manejar el dinero. Qué deben hacer con ese dinero que tienen. ¿Te das cuenta? Ahora, alguna vez hemos hablado mucho en relación al dinero, sí, es más, es un tema muy especial para muchas iglesias hablar de dinero, pero ellos tienen un fin. El fin es que tú te desprendas de todo el dinero que tengas. Pero en la Biblia, hijos, vuelvo a repetir, en esta iglesia no se enseña y se dice tienes que ser pobre. No. Dios quiere que seas bendecido. Por eso hay tantos proverbios donde Dios te muestra que Él quiere que tú tengas lo que Él tiene. ¿Por qué? Porque Él es dueño del oro y de la plata. De todo lo que hay, mío es, dice. Yo soy papá. ¿Sí? Si de mí es todo, ¿no voy a querer que mis hijos también tengan? Sí o no. Pero Dios no es como el ser humano. ¿No es? No es como el ser humano. Dios te dice en el libro de los Proverbios cómo hacer dinero. ¿Cómo? Quizás tú estás pasando alguna situación, una necesidad, todos pasamos en un momento de nuestra vida, a veces pasamos cosas que nos tienen que motivar a ver qué es lo que está pasando en mi vida. Señor, quizá estás esperando que mi fe crezca. Puede ser. Quizá, Señor, lo que estoy pasando es porque realmente he malgastado lo que tenía en un momento. No he sabido, quizá, ser ese mayordomo. Porque para el cristiano el dinero es mayordomía. ¿Estás entendiendo? Todo lo que tienes es de Dios. Para el cristiano, eso tienes que entender, es mayordomía. Para el cristiano. Quizá puedes decir, ¿por qué me falta dinero? Quizá el Señor te va a decir hoy, ¿sí? ¿Sabes por qué te falta dinero, hijo? Quizá te va a decir, no estoy generalizando, quizá te va a decir, estás quebrantando muchos principios de la Biblia. Y quizá hoy te puede decir, Señor, sí, verdad. No estoy haciendo los principios que tiene la Biblia para que yo tenga, ¿sí? Y disfrute de las cosas que Dios tiene, que Dios nos da. Dios quiere que disfrutemos en cuanto al sexo, ¿sí? ¿Dentro de qué? Del matrimonio. Por eso dice Hebreos 13:7, ¿sí? Dentro del matrimonio. El sexo es bueno. El hombre ha pervertido el sexo. El hombre ha pervertido el dinero.
¿Te das cuenta? El hombre ha pervertido los alimentos. Por eso se habla de gulas y todas esas cosas. Es el hombre que pervierte. Ahora, ¿todo el dinero es de Dios? Ageo 2.8 dice, sí, mío es todo. ¿Sí? Todo el oro y la plata que hay en este mundo es mío. Eso dice el Señor. Ahora, si de Dios es todo lo que hay, entonces Dios le concede al hombre el poder de conseguir aquello, ¿sí?, que es de él. O le concede a los hombres el poder de adquirir dinero que es de él. Le da la sabiduría para adquirir el dinero. ¿Qué tengo que hacer para tener dinero? En la Biblia. No te voy a dar una serie de principios, pero te puedo ayudar. Lo primero que puedes hacer, ¿sí?, para tener dinero, ¿qué es? Trabajar. Porque Dios no es un Dios de vagos, de ociosos, de flojos. Hay ejemplos en Proverbios que te hablan hasta de la hormiguita. ¿Sí? ¿Quieres tener dinero? Sí. Trabaja. ¿Te acuerdas lo que dice en lo que hemos estudiado antes en 1 Timoteo? O en Tesalonicenses. El que no trabaje, no coma. ¿Sí? ¿Quieres tener dinero? O sea, ¿quieres tener lo suficiente dinero? No solo para satisfacer tus necesidades, o sea, satisfacer tus deleites, tus gustos, que tienen que ser moderados, conforme a Eclesiastés capítulo 5. ¿Quieres tener dinero? Proverbios me dice, en varios lugares de Proverbios, no te lo voy a decir porque no quiero entrar al tema de Proverbios, porque estoy haciendo la base de lo que estamos llevando los versículos de 1 Timoteo 6, 17 adelante. ¿Quieres tener dinero? Trabaja. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice en Proverbios 14, 23, dice, en toda labor hay fruto. ¿Sí? Porque la Biblia también me dice, el perezoso no hará a causa del invierno. O sea, a veces las personas o las generaciones que nosotros vemos, ¿sí?, son flojos. No quieren trabajar, solo quieren decidir. Nuestros padres, nuestros abuelos, ¿sí?, cuando uno va y escucha la narrativa de nuestros padres, en comparación a lo que tú eres, podría decirte él, si el abuelo estuviera vivo o el bisabuelo, te diría, eres un flojo, porque yo me levantaba a 5 de la mañana a trabajar y hacía esto y hacía otro y un montón de cosas. Pero lamentablemente vivimos en un mundo donde todo queremos fácil, todo queremos instantáneo. Sexo instantáneo, matrimonio instantáneo, estudio instantáneo. Y nadie quiere poner esfuerzo. Por eso, ¿cuántas veces les decimos a los hombres? Esforzate en la universidad 5 o 6 años, reventarte estudiando. ¿O no les decimos eso? A mis estudiantes cuando les decían. Trabajar. 6 años, rompete, 7 años. Y ahora es peor, porque ahora ya no solamente necesitas egresar, tienes que tener ahí licenciatura, un doctorado, un diplomado, un posgrado, cada vez, ¿no es cierto?, el esfuerzo, ¿sí? ¿Eso qué es? Trabajo, porque a lo largo eso puede darte, ¿qué cosa? Mayor oportunidad en el trabajo, ¿sí? Puede darte, de alguna manera, conforme, bueno, también al país que vivimos, y puede hacer que tú puedas de alguna manera tener mayor remuneración. Pero eso viene a qué? ¿Quieres tener dinero? O sea, la Biblia te dice, ¿quieres tener? Mío es el oro y la plata, dice el Señor. ¿Quieres tener? Te doy la capacidad, no te lo voy a dar así, dice el Señor. O sea, no te lo voy a dar, eres mi hijo y por ser mi hijo ya echate y dormite ahí, no pasa nada. No, trabajar, dice el Señor. Ve, ¿no? Dice a la hormiguita, sí, al perezoso. Hay N de ejemplos en Proverbios donde te dice, trabajar. Otra segunda cosa que te puede ayudar es el ahorro. Pastor, usted no tiene nada. Sí, de verdad, a veces no tengo nada. Pero ¿sabe qué? Mi esposa cobra un sueldo. Ahorita no trabaja ella.
pero trabajó más de 30 años. Y cada mes le descontaban dinero. El gobierno no está regalándole nada. Se dice que el gobierno le está dando su sueldo de jubilación. No, señor. Son los ahorros que ella tiene, que ha depositado cada mes. Por eso yo les decía a muchos de ustedes, ¿no es cierto? Yo quiero tener mis 58 años porque yo también voy a gozar de un sueldo de jubilado. Poco, sí, es poco. Lamentablemente hay muchos ancianos que no quieren jubilarse. ¿Por qué? Porque el sistema no va de acuerdo a las necesidades que uno está. Si antes ganaba 4.000 o 3.000, ahora no pasa de 2.000 un sueldo de un jubilado, en muchos de los casos, porque es de acuerdo a lo que tú vayas aportando. Pero en una cierta otra manera, ¿qué se está haciendo como un ser humano? Usted debería hacer, usted que es joven, ¿qué? Ahorrar. Porque puede haber días malos, ¿me entiendes? Puede haber días malos y de esos días malos pues sacarás aquello. Pero cuando hablan de ahorrar, hijos, estoy hablando de ahorrar, fíjate, no siempre vas a ser joven. ¿Qué les he dicho a los 3 hombres de aquí? Vayan a las AFPs, hijos, empiecen a depositar ahí. Necesitas 120 aportes mínimo para que goces de una jubilación, que quizá ni siquiera vas a gozar, por ahí te mueres también, ¿no es cierto? Esas son las cosas de la vida. A veces hay personas que ni siquiera gozan porque antes de jubilarse se mueren, o después de jubilarse un año gozan de sus sueldos, se mueren, y si tus hijos ya son mayores, pues ya no sirve de nada. Pero y por ahí Dios te da vida, o sea, ¿te das cuenta? Si te da vida, cuando tienes ya 60, 62 años, ya tu cuerpo no está pues como cuando eres joven. No está. Yo mismo ahora estoy trabajando, pero ya no puedo trabajar como trabajaba cuando tenía pues mis 18, 17 años y toda mi juventud. Ya me canso, la espalda duele y todo aquello. Pero la vida siempre te está mandando aquello, ¿sí? Por eso dice en Proverbios 21:20, te voy a decir, no quiero entrar mucho a versículos, pero sé que te estoy diciendo esto. Te vas a Proverbios 21:20. Ahora, el hecho de que ahorres no quiere decir que seas un avaro. ¿Estás entendiendo? Un miserable de esos. Es como aquellos que dicen, no comen plátano por no tirar, ¿qué cosa? La cáscara. Un amigo me hizo decir una vez, este es un taca que no come Donald por no tirar su agujero del medio. No, Donald, ¿no es cierto? Y ahí adentro. ¿sí? Pero eso no está hablando de ser miserable o ser tacaño. Yo tenía una tía que es millonaria, soy millonaria. Millonaria, pero no estoy hablando de rica, millonaria. Cuando compraba Coca-Cola, ¿sí? Ella lo diluía con agua cuando íbamos a visitar. No, y se ríe, pero es la pura verdad. Compraba 1 litro de Coca-Cola y le ponía agua encima y decía, ¿no? Ella decía, es muy dulce. Y era millonaria, era dueño de un edificio que está aquí en el Esteban Arces. Bueno, sus hijos han tenido aquello. No voy a hablar más de aquello, sino entonces el ahorro, por ejemplo, el 21:20, ¿qué dice? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Sí? Todo lo disipa. ¿Quieres tener dinero? Dios te da el poder de hacer dinero. Primero, ¿cómo? Trabajando. ¿Sí? ¿Puede trabajar? Ahorre. Usted que tiene un sueldo de jubilado, 320 es lo mínimo que se debe aportar a las AFPs. Claro, muchos dicen, es pérdida de esto. ¿Qué tal si no hay aquello? No puedo, apenas me alcanza para vivir. De nada, a veces hay que preguntarnos por eso. ¿Qué es lo que está pasando? Dios quiere que disfrutemos las cosas. ¿Sí? Dios quiere aquello. Lo tercero que puedes hacer, dice la Biblia, es planear. Planear o planee. Por ejemplo, en Proverbios 27, ahí sí está, en Proverbios 27, 23 y 24, ¿qué dice? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños,
Porque las riquezas no duran para siempre. ¿Sí? ¿Quiere tener dinero? Planee. Establezcase otras metas, no es malo. ¿Qué dice Habacuc? Escribe la visión, dice. Ponla en tablas. ¿No es cierto o no? Planee. Este COVID ha traído un movimiento tal que muchos han dedicado a muchas cosas. ¿O no? ¿Sí? Hasta profesionales se han dedicado a vender barbijos, a vender alcohol, a vender unas cosas. ¿Sí? Porque han visto la necesidad de que tenían que generar. Ay, Dios me ha dado aquí este trabajo y me voy a morir en ese trabajo. Estoy siendo medio pentecostal, ¿no? Pero, ¿sí? No, es de bueno, es de sabios también, ¿qué cosa? Fíjate cuántas ovejas tienes, puedo tener más. No está diciendo que robes. Puedo tener más, puedo hacer más. Puedo trabajar, puedo planear algo más. Entonces Dios nos da esa capacidad, ¿sí? Dios nos da esa capacidad. Ahora, quizá también, no estoy generalizando, eso quiero que entiendas en este estudio. Quizá no hay situaciones que ya yo trabajo, no me alcanza, ¿sí? Una y otra cosa me pasa, me enfermo, o qué sé yo, no sé por qué no puedo salir de esto, ¿sí? Y quizá estás como en la situación de Habacuc, ¿no? ¿Sí? Ganas, y parece que todo el dinero que él recibe se está cayendo como en saco roto, ¿no? Y Dios les dice, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque tú primero estás atendiendo tu casa, pones cuadros en tu casa, ¿sí? Medita en tus caminos, les dice el Señor. Todo es lindo ese libro. Medita. Quizás estás quebrantando principios en la Biblia. Por eso está viendo eso. Quizás no estoy juzgando, solo te estoy enseñando. ¿Ok? ¿De quién es el dinero? ¿De quién es el oro y la plata? De Dios. ¿Sí? De Dios. ¿Dios te da el poder para hacer riquezas? Sí. Por eso te habla en Proverbios mucho de aquello. Te va a decir trabajar, ahorrar, planear. ¿Sí? Gozar de todo. Gozar de todo lo que piensas. Pero quizás no hay una situación, tenemos que meditar, por eso es que venimos a la iglesia a aprender y todo eso. Quizás estás quebrantando algunos principios bíblicos. ¿Por qué? No tendré, quizás porque no estás compartiendo. Principio de compartir. Ahí, ya que estamos en Proverbios, no te vas a ir de Proverbios. Proverbios 11:24, ¿qué dice? Proverbios 11:24, ¿qué dice? Hay quienes reparten y les es añadido. ¿Estás leyendo? Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes detienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. ¿Usted cree que la Biblia está mal? No. El que siembra, cosecha. El que da al pobre, presta ¿a quién dice? A Jehová. ¿No es cierto? Pero si me sobra. No. En el Señor todo lo que se da tiene que ser sacrificial. No es todo lo que te sobra. Tiene que ser sacrificial. Tiene que ser aquello que te cueste. Eso produce, dice en 1 Corintios 9, alabanza a Dios, ¿sí? Y que oren por vos. Pero bueno, quizá hay un principio que está ahí vulnerando y es un tacaño, un detenedor de todo, ¿sí? Y la Biblia, si no miente, dice, hay quienes reparten, ¿sí? Y les es añadido más. ¿Por qué? Porque es bíblico, ¿no? Quien siembra, cosecha. Pero hay quienes retienen, ¿sí? Más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Quizá puede ser un principio ese que se está quebrantando. No sé, pero meditaré en aquel. Quizá hay un otro segundo principio que estoy quebrantando y es el principio de entempesidad. O sea, es un principio de prisa. O sea, quieres hacer todo deprisa. Amate. El negocio a veces no sale de la noche a la mañana. A veces en un día, en 2 días, en una semana no vendes nada. Le comentaba a Media esta semana, que ya no está ayudando.
Me comentaba como mi hijo que ahora tiene su pizzería, ¿sí? Con 120 y tantos bolivianos empezó su negocio. Puedes empezar con eso, sí. En la providencia de Dios hizo que todo lo que le debía al dueño, porque él trabajaba en Casablanca, ¿sí? Y le debían sueldos acumulados, era bastante, entonces como garantía les dio todo lo que son instrumentos, horno, ¿no? Bandejas, mesas, todo, refrigerador, todo eso. Como vino el COVID y todas esas situaciones, él y su amigo, que era el chef, y él también trabajaba ahí como el administrador, dijeron, ¿qué hacemos? O sea, no hay plata, ¿de qué vivimos? Entonces dijeron, ya, yo tengo 120 pesos. Y no, bueno, él me dice eso, pero tenían todo ahí. Compraron 1 kilo de queso, 1 kilo de más, o sea, se empezaron a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7 cositas, 7, ¿no? Se empezaron a ingeniarse, todo el mundo estaba haciendo, ¿sí? Hasta que se sacó la lotería. No, ese es el chavo, ¿no? Pero sigue trabajando, ¿me entiendes? Sigue estudiando, sigue trabajando. No fue ese que quebrantó un principio el de intentidad, o sea, de prisa, sino que él lo hizo a poco. ¿Sí? Proverbios 21:5, caramba, me voy a perder creo en este. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Sí? De cierto va a la pobreza. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. A lo loco a veces quieren hacer, sin meditar las consecuencias, sin planear, ¿sí? A lo loco hacen. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? Va a dar, no, números, no, salen los números, salen. Llegado el momento, pero caes. Perfecto. Saber, ¿sí? Propuestas de valor. No soy economista, ¿no? Pero estaba un diplomado de eso. ¿Qué sabes hacer? Yo soy joyero. No me voy a poner a hacer empanadas. No sé ni dónde venden harina. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Aquello que sé hacer. ¿Sí? Aquello que sé hacer. Eso se llama propuesta de valor. ¿Qué? ¿Qué se hace? Si mi papá es toda su vida, mi papá sí, he visto cómo hace, dónde venden, cómo le hace. Puedo sacarle yo provecho. ¿Sí? Mi papá no sabe de redes sociales, no sabe vender en eso. Estoy poniendo ejemplo, ¿no? Yo lo voy a hacer. Tengo una propuesta de valor ahí. Un cimiento. Yo lo voy a hacer, lo voy a meter en redes sociales, voy a hacer catálogo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. En caso de que a veces, por ejemplo, nosotros que somos de otra generación, nos cuesta. No podemos entrar a eso. Es algo que no podemos romper. Y no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, te estoy diciendo. Quizá hay un principio de pereza. Proverbios 20:13, no ames el sueño para que no te empobrezcas, dice. ¿Cómo quieres trabajar si duermes hasta mediodía? ¿Cómo quieres tú tener dinero si duermes hasta mediodía? O hasta las 10, hasta las 11. ¿O no? ¿Es cierto o no es cierto lo que dice la Biblia? Es cierto. 23:21 de Proverbios también dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El bebedor y el comilón, ¿sí? Y el dormilón. Por eso ahí sí se ha dicho, ¿no? Que conocemos al que madruga, Dios. No es al que madruga, encuentra la tienda cerrada, no. Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Sí? Pero quizá estás estás rompiendo ese principio, es bíblico. Por eso es bíblico. Hay un principio bíblico. Y si hay otro principio que estás quebrantando, es el principio, o estás violando, es el principio de satisfacción personal. Porque el bebedor y el comilón empobrecen y el sueño harán vestir vestidos rotos. Prefiero dormir. Además, tan poquito me están pagando.
hay ese pensamiento, sí, ¿no ve? Prefiero, a ver si, prefiero rascarme, dicen otros, o no, prefiero dormir. Pero siempre he dicho, aprendan de los peruanos. El peruano no va a dejar, cuando vayas a un taxi y le digas, ¿me puedes llevar por tal? Si ve que hay ganancia de 1 centavo, te va a llevar. El boliviano no es así. ¿Puedes llevar por 20, hermano? No, ven. No te lleva. Y está dando vueltas por ahí, ¿sí? Que ha perdido 5 pesos. Sí, ese es el paseño, el peruano, tienen esa mentalidad. ¿Ve que va a ganar? ¿Sí? Voy a hacer 100 para ganar 1 peso. No, otros quieren hacer 2 cosas para ganar los 10 pesos que hacen 100. Es así. Pastor, ¿estás hablando de la Biblia o estás hablando aquí de economía? No soy economista, pero la Biblia tiene mucho también de economía, ¿sí? Quizá estás violando el ser ingenioso a la manera mala, es otro principio. Proverbios 28, 19, ¿qué dice? Proverbios 28, 19, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, amén. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. O sea, el que busca negocios turbios, deshonestos, está hablando aquí, ¿sí? Mal habidos. Quiere meterse a algo mal habido para ganar dinero. Siempre vas a caer. ¿No ves en las noticias? Tendrán esos países cuadraplatos, digamos, ¿no? 20, 30, ¿no? ¿Has visto esta semana, no? Todo es hoteles de lujo, casas de lujo, animales, todo. ¿Qué quiere decir? ¿Dormirá en paz esa persona? ¿Dormirá? Dirá, peor si tiene hijos, pueden venir a matarme, porque es una guerra. Prefiero dormir tranquilo, ¿no? ¿Para qué? Entonces quizá hay una violación de algún principio que hay que revisar. Hay que revisar. Ahora, volviéndonos al tema, ¿sí? Al tema de primera de Timoteo, al estudio que estamos haciendo, se me está yendo el tiempo, no quiero que se me vaya, ¿no es cierto? Por un lado hemos dicho, Pablo está dándole a Timoteo algunas directrices, ¿sí? ¿Qué cosas, deberes que tiene que hacer? Y les está diciendo a algunos, ¿sí? Que quieren enriquecerse, les ha dicho, ¿qué males les trae a aquellos que aman el dinero? ¿No es cierto? ¿Sí? A los que aman el dinero les trae muchos males, porque raíz de todos los males es ¿qué cosa hemos leído? Amor al dinero. Quizás tú puedes decir, yo no amo el dinero. Oye, no solo los ricos aman el dinero, sino también hasta los que no tenemos mucho. ¿Verdad o no? No se necesita ser rico para amar el dinero. Puedes ser pobre, pero amas el dinero. Y cuando tú amas el dinero, sí, eso te va... Es muy, muy peligroso amar el dinero, porque uno te puede llevar a olvidarte de Dios. Como dice el Proverbios 30. Te puede olvidar. Puedes olvidarte de Dios cuando amas el dinero. Te puedes olvidar. Está todo bien, Dios me está bendeciendo, o sea... Hay gente bien espiritual, pobre. Conozco a un pastor que le cuesta comprarse una Biblia. ¿Sí? Como hay malos, perversos, hombres malos así, que son millonarios también. Pero aquí hay una actitud hacia el dinero. Amar al dinero puede hacer que te olvides de Dios. Amar el dinero puede llevarte a dejar de confiar en Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el pobre siempre está buscando confiar en Dios. A veces la necesidad te hace de que tú busques a Dios. Tienes esperanza en Dios. Al rico le importa. O sea, pero el pobre siempre está diciendo, Señor, mañana ojalá venga esto, Señor. O sea, siempre hay una necesidad, o sea, de buscar a Dios y depender de Dios. Pues, pero amar el dinero, o sea, puede llevarte a dejar de confiar en Dios. Amar el dinero puede hacer que nos engañemos incluso a nosotros mismos. Estoy bien. Dios me está bendiciendo. Cuidado. Cuando la palabra fue sembrada, ¿sí? Había una tierra de esas, ¿sí? Que pensaban que estaba bien, pero no. Terminó ahogada la semilla que se le predicó.
El tener mucho dinero no implica que estás bien con Dios, no implica que eres muy espiritual, no implica. Amar el dinero sí puede hacer que el hombre pueda llevar a hacer concesiones. ¿Qué significa? Por decir que hay pastor, ¿no?, que ama el dinero, ¿sí? Y hay ricos ahí en la congregación, como en el caso de Éfeso. Ah, este es rico. Rico, pero rico. Hermano, ven, vas a ser el líder de los divorciados. Ya, si no, o sea, siempre inventan, ¿no? Líder de los divorciados, líderes de los viejos, de los jóvenes, de las jóvenes, de los casados, de los viudos, todo, hay toda una serie de ministerios. ¿No veo, no? Puede llegar a hacer concesiones. Es más, si amas el dinero, no te va a importar en hacer trampa o en hacer algo. Ya hemos hablado de aquello. El amar al dinero entonces es peligroso, puede hacerte hasta ingratos, así como el pueblo de Israel, porque Dios les dio tanta bendición al pueblo de Israel, que en un momento dado este pueblo de Israel se volvió ingrato. De Deuteronomio capítulo 18, tú puedes leer aquello. El amar al dinero puede hacerte que crezca tu soberbia. Por eso le dice, hoy vamos a hablar de aquello. A los ricos de este mundo, o sea, a los cristianos que ya son ricos, no que quieren ser ricos, ¿sí?, manda a que no sean altivos, que no sean orgullosos de lo que tienen, sino que estos aprendan a hacer buenas obras, dadivosos, generosos, ¿sí?, que no pongan su esperanza en las riquezas. Más bien que vean, dice por eso, que echen mano de la vida eterna, que vean que ellos pueden sembrar aquí, en esta tierra, y cosechar en la eternidad. Estoy parafraseando para que entiendas. Entonces, el amar al dinero puede hacerte incluso que robes a Dios y a los hombres. Ahí viene ese famoso versículo de Malaquías, capítulo 3. ¿En qué te hemos robado?, le dicen, ¿no es cierto?, los judíos. Y Dios les dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Ahora, aquí en la iglesia hemos cortado diezmos, ¿sí?, pero las ofrendas están. No podemos quitar aquello. No se puede hacerlo, bíblicamente. ¿Por qué? Ya no estamos en la ley. Estamos en la gracia. Si fuéramos en la ley, ni siquiera sería el 10%. Deberían dar todos el 23%. Si realmente cumplieran la ley. No el 10%, sino el 23%. Pero ahora se da, ¿qué cosa? Una ofrenda. ¿Conforme a qué? Según hayas prosperado, ¿sí? No es por necesidad ni por obligación. Si damos el 10 en la ley, ¿cuánto más debería darse en la gracia? Pero eso no es el asunto. Pero el asunto es que se roba a veces a Dios, ¿sí? En este caso a Dios, a ti serás pastor, tú eres el que decide. En ese tiempo, ¿acaso Dios bajaba una escalera y a los judíos les decía, es mío, me lo llevo, desaparecía ahí? No, porque era para mantener el tabernáculo, para mantener las cosas, ¿sí?, todas las cosas que tenían que pagarse, ¿sí?, alimento para las viudas, para la necesidad de los huérfanos, todo eso se manejaba antes. Y también robas al hombre si amas el dinero. ¿Por qué dices eso? Porque dice en 1 de Juan 3:17, que si tú dices que amas a tu prójimo, ¿sí?, no le digas, pues, está bien, ora, ve y ayúdalo. Ayúdalo. No le prestes, dale si ves una necesidad. Porque puede venir un hermano, ¿sabes qué, hermano? Estoy cansado de ir en bicicleta, una motito quiero comprar. ¿Me puedes prestar plata? No. Pero ¿qué tal si dices, no tengo para comer, necesitamos pagar esto, o hacer una necesidad así? Y tú tienes, estoy hablando de que tú tienes, no estoy hablando de que des algo que tú no tienes. Estoy hablando que tú tienes ahí. ¿Qué dice la Biblia? Ve y dale. Si hay una, si ves pasar, ¿cómo dice? 1 de Juan capítulo 3, versículo... En esto hemos conocido el amor, dice, versículo 16 de 1 de Juan capítulo 3. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros
Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene que gozar bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. ¿Te das cuenta? Si tienes, ¿quién está hablando que tienes algo que no tienes? Si tú tienes, ahora, ¿cuánto tengo? Entonces, cuando tengo 1.000.000 voy a dar. No. Eclesiastés 5:10, ¿qué dice? ¿Alguna vez has leído ese versículo de Eclesiastés 5:10? Si alguien tiene, que lo lea, pero me da flor. El que tiene dinero no se saciará de dinero, algo así. 5:10, si no me equivoco. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Amén, hasta ahí. El que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea, el problema no es si tú tienes 1.000.000, sino qué haces con los 10 pesos que tienes. Ese es el problema. Ese es el problema. Muy bien, ya estamos en el contexto, ¿sí? Rápido voy a acabar, no se preocupen. ¿Ok? Entonces, Pablo ve, hay dos cosas todavía que hay en la iglesia que tiene que arreglar Timoteo. ¿Sí? Dos cosas. Y le está diciendo a Timoteo, para empezar, no está diciendo que es malo tener dinero, ¿sí? A los ricos de la iglesia. Tampoco les está diciendo, vean, vendan todas sus cosas y regalen y den a los pobres. No les está diciendo eso. Sino que hay dos cosas todavía, dos deberes que quiere poner en la primera carta a Timoteo, ¿sí? Y hay ricos dentro de la iglesia. Ya hemos hablado de aquellos que quieren ser ricos. Versículos, lo que hemos hablado la anterior vez, y hay personas que quieren ser ricos, ¿sí? Capítulo 6, versículos 5, 9 y 10. Y ahí les ha señalado Pablo, ¿sí? Cuáles son las consecuencias de querer ser ricos. Ahora Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Ahora te mando a que les digas a aquellos que ya son ricos. ¿Ya? Que ya son ricos. O sea, aconseja a los que ya son ricos, ¿sí? Y les dice lo siguiente, versículo 17, y aquí les está diciendo, aquí nadie es rico, ¿no? ¿No? O alguien rico aquí. Si eres rico, Dios te está diciendo aquí. Ahora, a mí no es para mí esto. No, por favor. Puedes no tener nada, pero puedes tener un problema como este. Porque hay pobres que son también altivos, orgullosos, soberbios. Así como hay ricos que son altivos, soberbios, orgullosos. El mundo nos muestra que cuanto más plata tienes, más altivo eres. Más quieres pisar a los demás. ¿Sí o no? El mundo nos muestra eso. ¿Ok? Es más, la Biblia te dice aquello. El pobre habla con ruegos, dice la Biblia, mas el rico responde durezas. El hombre rico es sabio en su propia opinión, dice. Entonces, Pablo les está diciendo, muy bien, si hay ricos en la iglesia, de hecho había en la iglesia de Éfeso personas ricas. Vuelvo a repetir, Éfeso era una de las ciudades más grandes en ese tiempo, había mucho comercio, ¿sí? Habían creyentes que se volvieron ricos, que eran ricos, tenían mucho. Pero el problema de estos era que estos ricos, ¿sí? Eran muy altivos, orgullosos, soberbios. Y no solo eso, no solo era ese problema. El problema también de estos, que ellos fijaban su esperanza en las riquezas. Decían, ya tengo plata. Estoy para pasear, ¿sí? Que venga lo que venga. Ni siquiera es ese el segundo problema, sino que también ellos, el dinero que tenían, no estaban usándolo como Dios manda en su palabra, con esa mayordomía de creyente, esa actitud que el creyente debe tener, que es difícil. No estaban usándolo en ese sentido. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, y solo vamos a leer porque es fácil de comprender aquello, y Pablo le va a decir, Timoteo, comprende, ¿sí?,
estas tres cosas. ¿Qué cosas? Primero, hay un peligro a evitar. ¿Qué cosas debes evitar? Primero debes comprender que hay un peligro a evitar. ¿Qué cosas? El peligro que corren los ricos es que se vuelvan altivos. De hecho lo eran, muchos de ellos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, o sea, a los cristianos que están en la iglesia y son ricos de este siglo, o sea, de esta era o de esta edad, y está hablando aquí de riquezas materiales, no está hablando de riquezas espirituales en el griego, ¿sí? A los ricos de este siglo, ¿sí? ¿Qué dice? Manda, no les dice, sugiéreles. Ahora, qué difícil es que un rico realmente haga caso. Ay, qué pelea, ¿no? Para el pastor, si hubiera un rico de esos que tiene, rico, pero rico, tú le dices, ven, soy el pastor. Te mando a que no seas orgulloso o altivo. Seguro me dicen, ¿quién es usted? Me ha costado a mí el dinero que tengo, no sabe las cosas que, como trabajo, o he trabajado, o qué sé yo, seguramente no veo, no. Pero eran otros tiempos, ¿ya? Entonces, Pablo le dice, dile a Timoteo, a los ricos de este mundo, manda a estos ricos, ¿sí?, que no sean altivos. ¿Qué es altivo en el griego? Pensar alto, ser altanero, o tener una elevada opinión de uno mismo. Son aquellos que tienen aires de superioridad. ¿Sí? Ahora, por eso, el hecho de que seas rico, vuelvo a repetir, no te quita el hecho de que tú no eres altivo. Puedes ser pobre y altivo. ¿Sí? El hecho de que uno haya estudiado y el otro no haya estudiado, eso no es, hasta eso puede hacerte que tú seas altivo. Ah, yo he estudiado, vos no. A veces yo conozco personas que no han estudiado, que tienen mucho más plata que aquellos que han estudiado. Es así la vida, es así la vida. ¿Me entiendes? Aquí el problema es que no seas altivo, no seas así, no te creas superior en nada. Esa es la tentación que uno tiene que evitar. Peor si eres rico. ¿Por qué? Porque la riqueza de por sí quiere exaltarte, quiere hacerte pisar a los demás. Por eso la Biblia es tan hermosa en la Biblia que dice siempre, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Siempre el pobre trata de hablar con ruegos, es más humilde. No te dice que seas pobre, vuelvo a repetir, Dios te da el poder para hacer riquezas. ¿Cómo lo haces? Trabaja, planea, ahorra. ¿Sí? Y en la medida que Dios quiere bendecirte, sí, ¿para qué? Para bendecir a otros, ese es el fin. Para que el Evangelio siga expandiéndose, ese debería ser el fin. No es para que yo me compre una casa de 1 millón, o 100,000, 300,000 dólares. Ese no es el fin. El fin es seguir mandando misioneros, seguir sosteniendo misioneros, seguir evangelizando, seguir haciendo las cosas del ser. Eso es el fin de dar. Ese es el fin. Ok, entonces el peligro es ese peligro de evitar, es uno, peligro que corren los ricos es que se vuelvan altivos. Es muy difícil ser rico y tener un espíritu de humildad. Es difícil. Pero los creyentes que son ricos, por ahí eres rico alguna vez, por ahí Dios te bendice, o sea, abre puertas así. Nunca te olvides, dice, no debes ser altivo. ¿Sí? Tampoco hay un peligro de los ricos, los ricos es la tentación de poner la esperanza en las riquezas. Fíjate lo que dice el versículo 17, lo que sigue. Ni pongan, esta palabra ni me está diciendo hay otra cosa más. Primero, no seas altivo, ¿sí? Segundo, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Sino, o sea, cambia esa tu manera de pensar, no pongas tu esperanza en las riquezas. No creas que siempre puedes ser rico. Un momento dado puedes llegar a ser pobre. Y aún así, aunque no llegues a ser pobre alguna vez, sí, que tu esperanza no sea esa, sino tu esperanza sea en la eternidad, en Dios. Todo es Dios para ustedes, todo es Dios para ustedes. Todos los cristianos es Dios, 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 Dios. Claro, pues, para nosotros todo es Dios. ¿Sí o no?
Agradezco a Dios que me da riqueza. Vuelvo a repetir, todos son ricos aquí. A nadie les falta qué comer, así que no me vengan que son pobres. A nadie les falta qué vestirse. Tienen un techo, tienen un trabajo, tienen un abrigo. Y si no tienes más, quizá es porque estás quebrantando un principio, o quizá no estás trabajando más de lo que deberías trabajar. Quizá no estás planificando otras cosas más. Piensas que toda la vida va a estar así. ¿Entiendes? No toda la vida va a ser así. Eso creían los del siglo XX, los que trabajaban en la Comibol, sí, pensaban que toda la vida iban a estar bien. Por eso sueñan con esos tiempos. Uy, teníamos todo, teníamos carne, pan, todo había en la pulpería, ¿no? Vino la caída. ¿Sí? Cayeron. Casi todo el mundo se fue a chapar. Siempre es así. Ni pongan esperanza, dice, es una tentación que ponen en las riquezas. Y no solo ese era el problema de uno de estos, sino que también estos eran egoístas con su dinero, porque no tomaban en cuenta las necesidades de otros. Por eso eran altivos, arrogantes, soberbios, tenían su esperanza. Ellos pensaban, no, si doy, ¿sí? ¿Qué va a ser de mí mañana? Esto tienes que regalen todo, ¿sí? Lo que tienes, no tienes que ser... La Biblia, ¿qué te ha enseñado en esta primera carta a Timoteo, antes de hablar de esto? ¿Sí? Aquellos que no proveen para su casa, ¿qué les dijo? Son peor que los incrédulos. Pero si tú tienes dinero, si eres rico, ¿sí? Tienes lo suficiente para ti, incluso tienes un ahorro para subsistir, tienes cosas, todo tienes. Si eres rico, entonces, Pablo les dice, a estos, mándales a que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las... que no pongan esperanza en las cosas, en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfruten. Dios quiere que disfrutes el sexo. ¿En dónde? En matrimonio. Dios quiere que disfrutes de los alimentos. Sí. La Eclesiastés 5, a ver, lee, ahí te va a decir, ¿sí? Que Dios da todas las cosas para que las disfrutemos. Que comas bien, ¿no? Te abrigues bien, o sea, Dios quiere, ¿sí? Aquello. ¿Qué es? Y les dice, estos ricos de la iglesia, que están ahí, que ya son ricos, vuelvo a repetir, ¿sí? Es un deber, más bien estos ricos, que sean aquellos, ahí viene el deber que debemos hacer, que hagan ¿qué cosa? Bien, dice, que hagan bien. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, sí, que debe enseñarles a estos ricos que estos deben hacer el bien. ¿Y qué significa hacer el bien en el griego? Aquí hacer lo que es inmanente, intrínseca y cualitativamente bueno. O sea, en otras palabras, este verbo se refiere a ser noble y excelente. No solamente lo que es suficientemente bueno. Hacer el bien es, si vas a ayudar a alguien, hazlo bien. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Si vas a dar a alguien, hazlo bien. Y por si quizás no han entendido estos ricos, ¿sí? Pablo vuelve a repetir algunos como sinónimos, pero que van creciendo en cuanto a aquello que ellos tienen que entender. A estos ricos diles que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. No solo que lo hagan bien, sino que sean ricos, o sea, cuando dices ricos, si vas a ayudar, que ayuden de sobremanera bien. ¿Cuánto necesitas? Por eso estoy poniendo para que me entiendas. ¿No? ¿Cuánto necesitas, hermano? Así, ¿no? Por decirte, una necesidad. O sea, necesito 100 pesos. Y tú eres rico. ¿Ya? Estoy poniendo como para que me entiendas lo que quiere decir aquí. Tú eres rico. Tú tienes millones o miles. Y hay una necesidad de 100. No solo que hagas bien, sino que seas ricos en buenas obras. Le darás 1000. 100 nomás, no. O sea, está aumentando. ¿Te estás entendiendo lo que quiere decir aquí? Por eso, como pareciera que se repite aquí. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos. Dadivoso significa propenso a hacer dádivas,
siempre es propenso a dar. Que sea generoso, dice, o sea, habla de aquí de libertad, habla de bondadoso, suplir más allá de lo mínimo, y esto requiere un corazón generoso y desinteresado, como Dios hizo con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios no le dio lo justo. En algún momento de su trayectoria, sí, ¿te acuerdas del maná? ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? ¿No? Pero bueno, el pueblo de Israel había que pasar el desierto, había pruebas que tenían que pasar para ver realmente si ellos confiaban, dependían de Dios, si su fe estaba en Él. Después de hacer esos grandes prodigios y maravillas, imagínense, ¿no es cierto? Un momento de esos dados, Dios les da el maná cada día, y cada día ellos tenían que trabajar y recoger lo que iban a consumir ese mismo día, no servía guardado. Y estos, pero ¿qué hicieron? Todos los días maná, 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 maná. ¿Cómo habrá sido ese alimento? No lo sé. ¿Sí? Dios ve al pueblo así, diciendo, cómo se quejaban, cómo murmuraban contra Moisés, querían apedrearlo, No, pensaron, ¿qué hace Dios? Les manda carne para que les salga por las narices y los oídos. ¿Sí? ¿Te quieres esto? Te voy a dar. Ok. Entonces Pablo dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Que consideren esto, les dice al final, el versículo 19, que consideren esto. Hermano, quien presta a Jehová, quien da al pobre, presta a Jehová, dice. ¿Sí? Si uno es rico, si eres rico, le está diciendo Pablo que estos ricos piensen, ¿sí? No solo en el ahora, que piensen en la eternidad. En la eternidad. Por eso el versículo 19 les dice, atesorando para sí buen fundamento. O sea, atesorando en el griego es acumular un tesoro. Fundamento puede referirse a fondos. Los ricos no deben preocuparse por lograr que se les devuelva algo de su inversión en esta vida. O sea, cuando uno da, está diciendo, si eres rico y tú quieres dar, ¿sí? No esperes recibir en esta vida la retribución. Atesorar en el cielo. Por eso dice, no pongas a la mira en la tierra, sino allá en los cielos. ¿Te acuerdas alguna vez que hablamos de los libros? ¿Sí? Hay libros, dice, que se van a abrir. Y en cada libro están escritos todas las cosas que hacemos. Y un día dice que se abrirán los libros. Aparte del libro de la vida, donde está tu nombre, ¿sí? Los libros. Todo aquello que has hecho. Entonces, cuando se habla de mayordomía, estamos hablando de dinero. Como cristianos nosotros debemos entender que todo lo que tenemos es ¿de quién? De Dios. Ese es el pensamiento que quiere que nosotros tengamos. Que fríe esta casa, sí, antes que sea mía, o sea, por decirte, es de Dios. Lo que yo tengo es de Dios. Es tan difícil aquello. Ahora, hay muchos, por ejemplo, que deben considerar algo. Muchos dicen, para terminar con esto, ¿por qué no tengo ministerio? ¿Por qué Dios no me da un ministerio? No me pone en un ministerio. Quizá el Señor te está diciendo, vámonos a Lucas, con esto terminamos. No siempre es eso, pero quizá podría considerarse aquello. Lucas 16, 9, con esto cerramos. Vamos, ve a tu Biblia, porque vamos a leer esto. Aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, Lucas 16, 9, ¿qué dice? Y yo os digo, dice, ganad ¿qué cosa? Amigos, en otras palabras, ganen almas, aquí en la tierra. Ganad amigos por medio de ¿qué? De las riquezas injustas, ganen almas. Si tienes dinero, ¿sí? Que eso sea para ganar almas. Haz amigos, allá te van a decir, amigos, gracias. En la eternidad. Por medio de las riquezas injustas, de las riquezas que generamos aquí en la tierra, para que cuando esté
para que cuando éstas parten, os reciban en las moradas eternas. Y fíjate el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Fíjate esto, ¿sí? No importa aquí si tienes 1.000.000 o 10. Si eres fiel en lo que Dios te ha dado, te ha provisto, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo es en lo más injusto. Pues si en estas riquezas injustas fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Pues si en estas riquezas injustas fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si eres fiel en lo poco, ¿sí?, Dios tiene preparado mucho más para ti. No hay un Dios equeco, ¿sí? De todo lo que hay en la tierra es de ¿quién? De Dios, ¿sí? Y Él quiere dar a sus hijos en abundancia. Pero no va a ser como el hombre que dejan a sus hijos toma y acaban después. No. ¿Quieres dinero, hijo? Sí. Trabajar, planear, ahorrar. No seas perezoso, no seas dormilón, no seas comelón. Trabajar. Y te voy a bendecir, dice, no para que no solo te satisfagas, ¿sí?, como se debe, nunca se debe satisfacer. Vuelvo a repetir, el sexo, el alimento y el dinero, sí, son buenos. Pero el hombre es el que ha pervertido tanto el sexo, el dinero como los alimentos. Sino Dios quiere bendecirte también, ¿para qué? Para bendecir a otros. ¿Para qué? Porque Dios quiere bendecirte, porque aquel que no provee para su casa, ¿qué dice? Es peor que un incrédulo. Dios quiere bendecirte porque si hay una viuda en la iglesia, seas tú quien pueda decir, yo te voy a ayudar. Si no hay quien le pague al pastor o al ministro, ¿sí?, y tú eres rico, estoy hablando de rico, tienes, entonces, yo te voy a honrar. Y al hacer eso estás poniendo tu mirada aquí en las cosas eternas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está queriendo decir. En las cosas eternas. Dios no es deudor de nada, dice la Biblia, ¿sí? Todo lo que has hecho, hazlo para el Señor, para la gloria de Dios. Que tu mano izquierda no sepa lo que ha hecho tu mano derecha. ¿Eso dice la Biblia o no? Dios quiere bendecir, sí. ¿Por qué? Porque sabes que tú no amas el dinero y si Dios te bendice, vas a ayudar al hermano necesitado. Porque se necesita también dentro de la iglesia hermanos que tengan dinero. Necesitan. Pero cuando des, la Biblia dice, debe ser una respuesta al mandato de Dios. Y lo que tú vas a dar tiene que ser siempre sacrificial. No es lo que te sobra. Es lo que realmente es, por eso dice alabanzas, ¿no? Sacrificio es lo que demanda. Es fácil dar 10 pesos cuando tu billetera está con 1,000. ¿Sí o no? Es fácil cantar al Señor cuando te han pagado tu sueldo. Es fácil alabarle al Señor cuando te han dado tu sueldo, te han pagado. Es fácil. Saltas. Lo difícil es saltar, alabar a Dios cuando tu billetera está vacía, no tienes plata. Eso es lo difícil. Por eso sacrificio de alabanza quiere. Sacrificio. Para el Señor es sacrificial. En 1 Corintios 8 tú ves las iglesias de Macedonia, había hambruna, pero de lo que tenían, daban. Y por eso en el capítulo 9 de 1 Corintios, eso producía adoración a Dios, ¿sí? Alabanza a Dios. Entonces, Pablo vuelve a repetir,
Pablo les dice a los ricos de este siglo, o sea, a los ricos que están en este tiempo, mandan, no sean altivos, no sean orgullosos, no sean soberbios, que no pongan su esperanza en las riquezas, que no crean que siempre va a ser así. Es más, su dinero no les va a llevar a la eternidad. No hay fúnebre no somos la tumba de Tutankamón donde van a poner todas las cosas de oro pensando que allá te va a servir. No pongan las riquezas. Dios te da en abundancia todas las cosas, sí, pero para eso tienes que trabajar, planear, ahorrar, disfrutar. Los que trabajan, dice Pablo, ayuden a sus hermanos. Si ves a un hermano tener necesidad, ¿sí? No le prestes. Dale. Si ves que está en necesidad. Pues si es para comprarse una moto, para comprarse una tele más grande, no le des. Pues si es para una necesidad, dale. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. No hagas, como dice en Mateo capítulo 6, sonar trompetas aquí y trompetas allá. Dale. Porque quien da al pobre, quien presta al pobre, da, Jehová. En las calles, llévate monedas siempre. Y si tienes billetes mejor, hay gente que está pidiendo. Y quizá hay hasta más plata que nosotros tienen a veces algunos, pero eso tú no sabes. Lo que va de tu disposición de tu corazón. ¿Sí? Anda. Guarde. No. Hay muchos que no son creyentes, pero cumplen principios bíblicos. Por eso también se les añade más. ¿Ok? Entonces Pablo termina con esta penúltima orden que le da a Timoteo, y la siguiente semana terminamos con la última orden o pensamiento que le dice a Timoteo, ¿sí? A la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y ahí le va a hablar sobre el empleo de la verdad. Oremos para terminar. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre. Te agradecemos por las enseñanzas que tú nos das. Bendito Dios, recuérdanos siempre, Padre, todas las enseñanzas, los principios, los preceptos, todo lo que tú nos enseñas, Señor, poner en obra, bendito Dios. Gracias, Papito, por todo. Gracias por alimentarnos cada domingo, cada mañana, Señor. Y también, Señor, te agradecemos porque tú nos das, Señor, de todo lo que tú nos das, Señor, también nosotros damos, bendito Dios. Bendice las ofrendas, Señor, porque tú no eres un deudor de nadie, Señor. Tu palabra te establece principios, bendito Dios. No queremos robarte a ti ni a los hombres, Señor. Si en nosotros está dar, Señor, pues que sea para tu gloria, bendito Dios, para sostener la iglesia, sostener al pastor. Señor, para cubrir alguna necesidad, bendito Dios, pues nosotros lo vamos a hacer con un corazón alegre, no por necesidad, ni por obligación, Señor, sino porque queremos hacerlo, bendito Dios. Queremos, Señor, poner nuestra esperanza en lo eterno. Echar mano de la vida eterna también implica, Señor, que nosotros debamos sembrar acá, Señor, en esta tierra. Gracias, Papito Dios. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor. Cuídalos de caer en tentación. Líbralos de todo mal, bendito Dios. Y te agradecemos por esta mañana, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento.